Muy bien, vamos a ver este concepto, fuerza electromotriz. Es un concepto que está relacionado con la electrodinámica, también se le conoce como fuente de fuerza electromotriz y a su vez eso está relacionado con cargas en movimiento, circuitos eléctricos. Vamos a hacer referencia a algunos conceptos y términos que hemos visto previamente y que tal vez sería pertinente que tú los vieras. En la lista de reproducción donde aparezca este video, podrás ver en los videos anteriores los conceptos que vamos a necesitar. Y bueno, como introducción, podemos decir que en la física, en varios temas, una diferencia de algo, y en esto voy a ser muy ambiguo, va a ser un poco confuso. En varios de los temas de la física, una diferencia de alguna magnitud física produce un flujo de otra magnitud física. Dije, voy a ser muy ambiguo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos referirnos al tema de calor. Una diferencia de temperatura produce un flujo de calor. Estamos hablando de otro tema. En el tema de fluidos, una diferencia de presión produce un flujo, ya sea de un líquido o de un gas. Y después haremos una analogía con algunas de estas situaciones y lo que vamos a referirnos. En lo que hemos visto de electrodinámica, hemos mencionado que una diferencia de potencial, y ahí tendríamos que ver los conceptos de potencial eléctrico y diferencia de potencial, una diferencia de potencial produce un flujo de cargas al que le llamamos corriente eléctrica. Y para ilustrarlo, consideremos que tenemos un par de placas con diferente potencial eléctrico. No tendría que ser una placa cargada con signo positivo y una placa con signo negativo, pero para que sea un poquito más claro de entender, vamos a considerarlo así, que tenemos una placa con carga positiva y una placa con carga negativa. Entonces automáticamente esta tendría un potencial eléctrico positivo. Vamos a decir que tiene un potencial eléctrico de 50 volts, mientras que esta placa tiene un potencial eléctrico de menos 10 volts, por decir solamente un ejemplo. Bueno, si yo conecto ambas placas con un conductor, ¿verdad? Un alambre, un cable, entonces esto va a hacer que las cargas se desplacen de una placa a la otra. Y lo podemos explicar en términos sencillos. El que una placa tenga carga positiva, que tenga un potencial positivo, quiere decir que tiene una deficiencia, le faltan electrones, mientras que a la otra placa que tiene un potencial negativo, que por cierto no lo puse, menos 10 volts, entonces quiere decir que tiene un exceso de electrones. Entonces los electrones que le sobran a una de las placas se los puede pasar a la otra placa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué dirección fluirían las cargas? Esto ya hemos visto previamente que es relativo. Si consideramos una carga positiva, entonces, basándonos en la primera ley de la electrostática, esa carga se movería de la placa con carga positiva a la placa con carga negativa, dado que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Sin embargo, si hablamos de una carga negativa, entonces el flujo tendría el sentido contrario, ¿verdad? Pensemos en un electrón, ese electrón va a ser repelido por la placa con carga negativa y atraído por la placa con carga positiva. Entonces, lo que fluye realmente son los electrones, pero eh, por cuestiones históricas se consideran que lo que fluye son cargas positivas, que en realidad eso no es cierto. Bueno, esto ya también lo hemos mencionado previamente. ¿Por qué se consideran que las placas positivas son las que fluyen, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería, ¿y esa corriente se va a mantener de manera continua? No, porque a medida que fluyen las cargas, variarían los potenciales eléctricos de ambas placas. Por ejemplo, si, si la placa negativa le va pasando electrones a la placa positiva, cada vez va a tener menos exceso de electrones y su potencial eléctrico aumentaría. Aquí estamos partiendo de que el potencial eléctrico de la placa de la izquierda es mayor que el potencial eléctrico de la placa de la derecha. Entonces, a medida que se da ese proceso, esta placa aumentaría su potencial eléctrico y esta la disminuiría, ¿verdad? ¿Cuándo va a detenerse el proceso? Cuando las placas se queden sin carga, cuando sean eléctricamente neutras, no necesariamente, ¿verdad? Tendríamos que analizar bajo qué condiciones se cumpliría eso. Podríamos decir,
en términos sencillos, que como en valor absoluto la placa de la izquierda tiene más volts que la placa de la derecha, a lo mejor al final podrían quedar las dos placas cargadas con signo positivo, con un potencial positivo. Lo que determina cuándo va a terminar la corriente no es tanto el signo de las placas, sino el potencial eléctrico. La corriente terminaría, se interrumpiría cuando ambas placas tengan el mismo potencial eléctrico. Digamos que al final las dos placas quedan con carga positiva, ¿verdad? Pero con un potencial eléctrico final, se me ocurre de 15 volts. En el caso de la que su potencial eléctrico era menos 10, aumentó de menos 10 a 15 y esta disminuyó de 50 a 15. Las dos quedan con carga positiva, pero con la misma cantidad de carga, entonces las cargas ya no tienden a fluir, ya también lo hemos explicado en términos previos. Algo parecido al concepto de calor. En el tema de calor se dice que cuando dos cuerpos de diferente temperatura están en contacto o entran en contacto, el calor va a fluir del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta que ambos tengan la misma temperatura. En este caso sería hasta que ambos tengan el mismo potencial eléctrico. O esto también lo podríamos ilustrar con el tema de fluidos. Pensemos que tengo un recipiente que está dividido en dos cámaras, tiene como una pared intermedia, ¿verdad? Y en el fondo tenemos un tapón, un corcho, de tal manera que esto nos permite que uno de los lados del depósito esté más lleno que el otro. Entonces, en ese momento, en este corcho, tendría una presión diferente por un lado que del otro, ¿verdad? Del lado izquierdo tendría una mayor presión, vamos a decir que aquí tengo una presión 1 y aquí tengo una presión 2. Entonces, ¿qué pasaría si yo retiro ese corcho? Ah, pues entonces, pues esto no lo contestaría hasta un niño de kinder, ¿no? Tenemos ahí un recipiente y tiene ese taponcito en el fondo, se lo quito del fondo, ¿qué va a pasar? Se le va a pasar el agua de la cámara izquierda a la cámara derecha, ¿verdad? Vamos a considerar que ya quitamos ese taponcito en el fondo. Pero bueno, ahorita y además tendríamos que poner que inicialmente la presión 1 es mayor que la presión 2, ¿no? Entonces va a haber un flujo. Y ese es, digamos, un principio de los líquidos y gases. Los líquidos y gases tienden a desplazarse de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Que ya no profundizo más y digo, ¿y por qué tiene más presión? Bueno, tendríamos que ver otros conceptos, presión hidrostática y otros, ¿no? Pero incluso es hasta un poco de sentido común esta situación. Entonces consideramos que quitamos el corcho. A partir de este momento, al estar comunicadas ambas cámaras, pues el líquido va a empezar a fluir. La pregunta es, ¿y el líquido continuaría fluyendo de manera indefinida? ¿No? Solo durante un intervalo de tiempo, ¿verdad? Hasta que el nivel en ambos depósitos se iguale, ¿sí? Entonces, como podría ser esta situación. Y al final, entonces tendríamos que las presiones en este punto por ambos lados sería la misma, ¿no? La presión del lado izquierdo sería igual a la presión del lado derecho. Entonces este flujo solamente fue transitorio, fue temporal. Ah, pues en este caso, en el ejemplo de las cargas, también el flujo se considera que sería un flujo transitorio, ¿sí? Eh, un detalle también interesante es que en el caso del calor y de la presión, este ejemplo que acabo de poner, los líquidos y gases siempre fluyen de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. El calor siempre, perdón, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Sí? Los líquidos y gases fluyen de mayor a menor presión. El calor fluye de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Ahora sí lo dije correctamente. Sin embargo, en el caso del potencial eléctrico, las cargas pueden fluir de mayor a menor potencial eléctrico o viceversa, dependiendo de qué tipo de carga estemos considerando. Una carga positiva fluiría de mayor a menor potencial eléctrico, mientras que una carga negativa haría lo contrario. Entonces, tal vez por todos esos conceptos de física, digo, eso es una hipótesis, tal vez por eso se consideró o se decidió utilizar una carga positiva como la carga de referencia, para que de esa manera, pues, se conserve esa tendencia de estos otros temas, que las cargas fluyan de mayor a menor, de,
el calor de mayor a menor temperatura, líquidos de mayor a menor presión, cargas de mayor a menor potencial eléctrico, ¿no? Pero digamos en el caso de los dispositivos, los aparatos eléctricos, no están hechos para funcionar solo con una corriente eléctrica que dure un breve momento, sino que necesitamos algo que suministre una corriente, pero de manera permanente. Además, a medida que una placa, ambas placas cambian su potencial eléctrico, la tasa, el ritmo a la que fluirían las cargas iría variando, igual que en este caso, además de que el flujo terminaría después de un intervalo de tiempo. Al principio, ese ritmo al que se pasaría el líquido sería mayor que al final. Al final, ya cuando están a punto de igualarse los niveles, la corriente iría disminuyendo hasta finalmente detenerse. Los aparatos no están hechos para funcionar con corrientes en términos generales, con corrientes variables. Necesitamos una corriente que sea siempre de la misma intensidad. En este caso, ¿cómo podríamos modificar este sistema para que la corriente sea continua? Bueno, por ejemplo, en este caso se me ocurre hacer lo siguiente. Y más que corriente continua, porque utiliza esa expresión, más bien que la corriente tenga la misma intensidad todo el tiempo. Entonces, como acabo de poner en la imagen, se me ocurre que los niveles de las paredes no sean iguales, ¿sí? Entonces aquí subí un poco el nivel de una de las paredes y bajé el nivel de la otra pared, de tal manera que esto va a limitar la presión máxima que puede haber por un lado, ¿verdad? Bueno, por ambos lados. Entonces, si yo echo demasiada agua, bueno, el excedente de agua va a salir por cualquiera de los dos lados, pero se va a mantener en este punto la misma diferencia de presiones, ¿no? Entonces necesitaríamos una fuente de líquido y al vaciar el agua, digamos que esa fuente de agua puede suministrar lo que sea, puede, digamos, igualar la corriente que va a estar pasando de una cámara a la otra o puede suministrar más, ¿verdad? Lo que sea necesario. Si esta fuente de aguas eh, suministrar una cantidad, una corriente mayor que la que pasa entre estas dos cámaras, bueno, el exceso se desbordaría por acá, ¿verdad? Y también aquí, a partir de este nivel, pues, se desborda el agua y entonces se mantendría, se conservaría la diferencia de presiones y el ritmo al que pase el agua de una de las cámaras a las otras. En el tema de fluidos, eso le llamamos gasto. Entonces tendríamos el mismo gasto de manera permanente. Entonces, bueno, también esto tiene un límite. Digamos que esa fuente de agua puede abastecer a diferentes sistemas, ¿sí? Que funcionan con este mismo principio, que solo pueden mantener o que están hechos para que se mantenga siempre la misma diferencia de presiones. Bueno, tal vez esa fuente de agua tenga un límite, igual en las viviendas, que ya me estoy adelantando en las viviendas. Bueno, aunque hay una fuente de energía eléctrica en la casa, el límite es una corriente eléctrica máxima, ¿no? Que en términos generales es de unos 15 amperes. Es la máxima corriente eléctrica que podría fluir en toda la red doméstica por algunos inconvenientes que se pueden presentar. Bueno, entonces, de manera semejante, en los dispositivos eléctricos también hay un dispositivo que permite que se mantenga una corriente constante, una intensidad de corriente constante en un determinado dispositivo eléctrico. ¿Y esto cómo se consigue? Es un dispositivo que mantiene la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, aquí el factor determinante en el que para que la corriente sea constante es la diferencia de potencial siempre sea la misma. Igual que en este caso, el factor determinante es que la diferencia de presiones se mantenga constante. Muy bien, pues en concreto y como definición entonces, una fuente de fuerza electromotriz, con base en todo lo que hemos hablado, es un dispositivo que tiene la capacidad de mantener la diferencia de potencial entre dos puntos. La verdad es que, siendo más específico, sería entre dos puntos en un circuito eléctrico, que es en donde se utilizan estos dispositivos. Y esto a su vez, pues tiene la propiedad de que puede mantener una corriente eléctrica constante. Bueno, ¿y cómo son o qué son estas fuentes de fuerza electromotriz? Que por cierto, como pueden ver, también se representan por estas siglas, FEM, ¿verdad? Es lo que quiere decir una fuente de fuerza electromotriz. Bueno, los dos tipos de fuente de fuerza electromotriz más comunes
son el generador y las baterías, ¿verdad? En ambos casos va a haber una transformación de energía, por lo que podríamos considerarlos como transformadores o convertidores de energía, pero bueno, realmente no se definen como tal e incluso la palabra transformador nos puede transmitir la idea de otro dispositivo eléctrico y pues tampoco queremos generar confusión, pero en realidad convierte la energía, los dos a energía eléctrica ¿cuál es esa energía eléctrica? Es una energía que está relacionada con el movimiento de los electrones a través de un conductor. Como ya hemos mencionado, si para que un electrón se mueva o se propicie el movimiento de un electrón en un conductor, se necesita que actúe sobre este una fuerza a lo largo de una distancia. Esto quiere decir que va a haber un trabajo involucrado y por lo tanto una energía. Entonces podríamos decir que la energía eléctrica es una energía asociada al movimiento de electrones a través de un conductor. Bueno, en el caso de una batería, la batería transforma la energía química a través de reacciones químicas en energía eléctrica, pero de tal manera que ese movimiento de electrones es continuo, es constante más propiamente dicho. Es decir, de una manera que se produzca una corriente eléctrica constante. Lo mismo que el generador, solo que en el caso del generador, la energía eléctrica se obtiene a partir de energía mecánica, o sea, un generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? Entonces son los dos tipos de fuentes de fuerza electromotriz más comunes, ¿verdad? La batería y el generador. Entonces podríamos adicionarle a nuestra definición, funciona convirtiendo ya sea la energía química o mecánica o incluso de otro tipo, ¿verdad? En la energía eléctrica necesaria para mantener un flujo continuo de carga eléctrica o más propiamente dicho, de un flujo constante para no confundir entre corriente continua y alterna. Bueno, ese es el concepto de fuente de fuerza electromotriz. En los circuitos eléctricos, que todavía no llegamos a ese tema, voy a representar algo que ahorita de momento podría resultar ajeno. Hay un símbolo para representar una fuente de fuerza electromotriz. Pues para poder hablar acerca de cómo se representa una fuente de fuerza electromotriz, primeramente tenemos que hablar de cómo se representan todos los elementos de un circuito eléctrico. ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, cuando bueno, es probable que tú hayas visto algún aparato eléctrico abierto, una computadora, una impresora, otro tipo de aparatos, una televisión, y uno verá una especie de tabletas que a su vez tienen una serie de piezas que, pues propiamente dicho, podríamos llamarle elementos o componentes, ¿verdad? Tiene una serie de componentes y uno que tal vez no tenga nociones de electrónica, pero entiende que cada uno de esos componentes tiene funciones específicas. Bueno, pues para su análisis, su estudio o incluso para su diseño, ¿verdad? Todos esos elementos se representan a través de un diagrama de circuito, ¿verdad? Y en donde en ese diagrama cada uno de esos elementos tienen representaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, un diagrama de circuito podría ser el siguiente, un diagrama de circuito muy básico, ¿verdad? Aquí el marco podríamos decir que en sí mismo es el circuito, de verdad, toda la pieza, todo el dibujo prácticamente, pero en este podemos distinguir tres, tres partes o tres piezas. Este es un elemento, este es otro elemento y este es otro elemento. Bueno, pues uno de esos tres elementos es la fuente de fuerza electromotriz. Por ejemplo, el elemento superior representa un interruptor y ahorita en particular representaría un interruptor abierto, lo que luego en la vida cotidiana le llamamos un apagador. Entonces está apagado el circuito. Sí, no permite el paso de electrones, no permite que se mantenga la diferencia de potencial y por lo tanto el flujo de electrones o la corriente eléctrica. Bueno, pero en este circuito, bueno, vemos otro elemento que vamos a utilizar mucho, que es una resistencia o un resistor. Después hablaremos de las propiedades de esa propiedad, ya que estamos a punto de verla.
Eh, pero también tenemos esta parte. Así se representa precisamente una fuente de fuerza electromotriz, ¿verdad? Y a su vez también tiene una letra para indicarlo, ¿verdad? El siguiente símbolo se utiliza para representar a las fuentes de fuerza electromotriz. Bueno, no vamos a poner una definición sino simple y sencillamente por observación. Vamos a aprender cómo se representa una fuente de fuerza electromotriz. Mm, Sobra decir, se representa con un par de líneas paralelas, una más larga, que a su vez esto representa el potencial mayor, y una más corta que representa el potencial eléctrico menor, por cierto, más corta, pero más ancha, ¿no? Entonces, incluso también se habla de en qué dirección, ya podríamos considerar en qué dirección fluirían las cargas eléctricas. Bueno, ¿en qué dirección fluirían? Estamos diciendo que esto representa, si es que el interruptor, perdón, si el interruptor estuviera cerrado, ¿verdad? Ahorita no habría flujo de cargas. Si el interruptor estuviera cerrado, que simple y sencillamente sería poner la línea horizontal en lugar de diagonal, pero dejar esos dos puntos. Bueno, si el interruptor estuviera cerrado, entonces, ¿en qué dirección fluiría la carga? Es decir, las cargas podrían fluir en este sentido o en sentido contrario, en contra de las manecillas del reloj. Bueno, en realidad aquí tendríamos que especificar qué tipo de carga, una carga positiva o una carga negativa. Bueno, pensemos en una carga positiva. ¿En qué sentido fluyen? Fluyen de mayor a menor potencial eléctrico, ya lo habíamos mencionado. Y recordemos que por convención se considera que las cargas de prueba eh, son cargas positivas. Por lo tanto, la corriente que se representa con la letra I tendría este sentido. Es decir, en sentido horario fluirían las cargas de una carga convencional positiva. Siempre va a fluir de mayor a menor potencial eléctrico, por lo que hemos mencionado previamente. Eh, Aunque en realidad hay que tomar en cuenta que lo que fluye son los electrones y fluyen exactamente en contra de lo que nos indica la convención. Pero el circuito en términos generales funcionará, aunque habrán sus excepciones, exactamente de la misma forma, independientemente del sentido en el que fluyen las cargas. A veces la dirección de la corriente no se indica en el mismo circuito, sino se pone una flecha al lado del símbolo que representa la fuente de fuerza electromotriz para indicar el sentido del movimiento de la carga convencional positiva. Pero enfatizando, los electrones se moverían exactamente al revés, de menor a mayor potencial eléctrico. En particular, una batería, que también es una fuente de fuerza electromotriz, pero que transforma la energía química en energía eléctrica, tiene una representación muy similar, pero como un conjunto de símbolos, ¿no? De líneas paralelas como la anterior. Sí, esta podría ser la representación de una batería. Y bueno, también cada fuente de fuerza electromotriz, que puede ser una batería o un generador, tienen un valor de intensidad. ¿Cuáles son las unidades de la intensidad de una fuente de fuerza electromotriz? La misma que el potencial eléctrico y la diferencia de potencial, los volts, que si no mal recordamos, un volt es una relación de trabajo por unidad de carga. Y el volt, que se representa con la letra B mayúscula, es igual a joules sobre coulomb. Entonces, por ejemplo, una fuente de fuerza electromotriz de un volt, ¿verdad? Indicaría que por cada unidad de carga, es decir, por un coulomb, se haría un trabajo sobre este de un joule para llevarlo desde la terminal de potencial eléctrico mayor a la terminal de potencial eléctrico menor. ¿Sí? Si la fuente de fuerza electromotriz, que para ser sincero en la vida cotidiana le solemos decir la fuente de voltaje, si la fuente de voltaje es de 12 volts, bueno, entonces por cada coulomb de carga hará un trabajo de 12 joules para llevarlo de una terminal a la otra, ¿verdad? Y esto va a estar relacionada a su vez con la intensidad de corriente, como veremos posteriormente. Bueno, pues ese es el concepto de fuente de fuerza electromotriz, un dispositivo que mantiene
la corriente eléctrica constante. Digamos, también se puede considerar como, a veces se habla como si fuera una bomba, lo que permite el flujo de cargas o el movimiento de electrones, ¿no? El corazón, podríamos decir, del circuito. Sin esa fuente de fuerza electromotriz, independientemente de todo el resto de dispositivos, bueno, pues no habría flujo de cargas en ese circuito. Finalmente, un detalle que casi se nos pasaba, ¿y qué es una batería? Bueno, una batería se puede considerar como una fuente de fuerza electromotriz que transforma la energía química en energía mecánica. Sin embargo, realmente eso corresponde a la definición de una pila. Y una pila es lo que hace eso, aunque también lo hace una batería, pero en realidad la definición de una batería es un conjunto o un agrupamiento de pilas. Y bueno, entonces, ¿cuál sería la definición de pila? Lo que habíamos mencionado previamente. En este agrupamiento las pilas se pueden conectar en serie o en paralelo. Ahorita hacemos mención de cuál es la diferencia entre los dos tipos de conexiones de pilas. Así que la fuente de fuerza electromotriz que transforma la energía química en energía eléctrica es la pila propiamente dicho, en contraste con la fuente de fuerza electromotriz que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, como ya habíamos mencionado. A esta se le llama un generador. Vamos a poner la definición propiamente dicha, aunque no la habíamos escrito previamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué es una pila? Bueno, ya pusimos la definición y la verdad es que es un dispositivo que prácticamente todos conocemos, ¿verdad? Y las más comunes, las que más con las más, sí, las más usadas son las cilíndricas, aunque también tenemos las pilas de reloj o incluso algún tipo de pilas recargables que se utilizan en dispositivos como celulares, ¿no? Pero la más común es la pila cilíndrica. ¿Cuál sería la diferencia entre la conexión en serie o en paralela de las baterías o de las pilas dentro de una batería? Incluso es probable que hayas visto que hay diferentes tipos de pilas de este tipo, ¿verdad? De pilas secas también se les conoce. Eh, doble A, triple A, C, D, etcétera, ¿no? Y cada uno con propiedades pues particulares, especialmente la diferencia es la cantidad de carga que pueden almacenar o la cantidad de energía que pueden transformar, ¿no? La energía química en energía eléctrica. También en las mismas pilas se distingue su polo o terminal positiva y negativa, podríamos decir, de mayor y menor potencial eléctrico, ¿verdad? Pero para no entrar en mayores detalles, usualmente se utiliza esa convención terminal positiva, terminal negativa. Sería de más o de menos realmente potencial eléctrico. Y bueno, se indica en el mismo dispositivo cuál es la terminal positiva, pero además la podemos distinguir porque en la terminal positiva sobresale ahí una protuberancia que podemos ver al final de la pila, ¿verdad? Entonces esa es la terminal positiva. Ahora, ¿cuál sería la conexión en serie y cuál es la conexión en paralelo? La conexión en serie es aquella en la que la terminal, en ese agrupamiento de pilas que es una batería, la terminal positiva de una pila siempre se conecta con la terminal negativa de otra pila y nunca terminal positiva con positiva ni negativa con negativa. O sea, como por ejemplo en la siguiente imagen en donde las terminales se pueden conectar directamente, poniendo en contacto una pila con la otra, o se puede hacer a través de un material conductor, un alambre, un cable, ¿verdad? Porque a veces no se ponen en forma lineal, pero aún así la conexión es en serie. Cuando el polo positivo de una pila está en contacto o se conecta con el polo negativo de la otra pila. Ya te imaginarás cómo es la conexión en paralelo. En la conexión en paralelo, ahí sí se tiene que utilizar un conductor para conectar todas las terminales positivas de todas las pilas que forman la batería entre sí y por separado todas las terminales negativas, como en la siguiente imagen. Cada uno de estos dos tipos de conexiones tendrían propiedades particulares. Cabe señalar que la diferencia de potencial típica o el voltaje que suministran este tipo de pilas, independientemente de su tipo, de si es AA, AAA,
etcétera, es de 1.5 volts. Cuando conectamos, por ejemplo, tenemos un arreglo de 3 pilas conectadas en serie, según lo que acabamos de decir, entre la terminal negativa de la primera, de la primera pila de esta batería y la terminal positiva de la última pila, habría una diferencia de potencial de 4.5 volts, es decir, como que sumamos el, el voltaje de cada una de las pilas. Entonces aquí tendremos 4.5 volts, que como vamos a ver posteriormente, esto suministraría una corriente mayor, mientras que si conectamos todas las pilas en paralelo, el voltaje entre todas las terminales o entre ambas terminales del conductor que las conecta seguiría siendo de 1.5 volts. Entonces realmente no tendrían una influencia en la corriente. El tipo de conexión más común, pues de las pilas en una batería es en paralelo, ¿verdad? En realidad, esas 3 pilas funcionarían cuando están conectadas en paralelo, como una sola pila, pero con mayor carga. Podríamos explicarlo en términos sencillos, que permitirían que funcionara durante más tiempo el aparato, ¿no? Pero prácticamente sería lo mismo que ir reemplazando, poner solo una pila, ¿verdad? E irla reemplazando conforme se vaya consumiendo. Prácticamente tendría el mismo efecto, ¿no? O sea, tiene una mayor utilidad la conexión en serie que la conexión en paralelo, ¿verdad? Entonces esas son baterías, cualquiera de los dos casos, un conjunto de pilas. Si fueran 4 pilas en serie, pues sería el voltaje, sería ahora de 6 volts, y así sucesivamente. Por eso muchos aparatos, generalmente los antiguos, sus voltajes, o sí, el voltaje con el que funcionaban eran múltiplos de 1.5, aunque actualmente, bueno, pues hay pilas con voltajes muy variados, 10 volts, etcétera, no siempre múltiplos de 1.5 volts, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los ejemplos de baterías, y bueno, del generador ya no hablamos más, pero un generador funcionaría como lo contrario de un motor. Piensa en el motor de una licuadora. ¿Cómo funciona el motor de una licuadora? Se alimenta, vamos a decirlo así, de energía eléctrica. ¿Y qué obtenemos al final? Pues el movimiento de las aspas, que se puede considerar como energía mecánica. Entonces la energía eléctrica la transforma en energía mecánica. Un generador haría lo contrario. La energía mecánica se puede transformar también en energía eléctrica, con base en otros principios del electromagnetismo que posteriormente veríamos, ¿verdad? Muy bien, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema.